de parte de la Municipalidad de General Pueyrredón y de la Secretaría de Educación, a la cual pertenezco, recibir a todo el equipo de trabajo de Fundación Benefé, que están aquí a mi lado, Mario y Maximiliano. Mario vino de Buenos Aires junto con Eleonora y es parte del equipo, y Maximiliano está trabajando. Ellos son Mario y Maximiliano, gracias. Ellos están trabajaron para la organización de esta jornada con el doctor Colombe. No vamos a demorarnos mucho en la presentación, solamente decirles que para la ciudad de Mar del Plata es un placer hacer las salidas didácticas que venimos haciendo hace más de 4 años, salidas didácticas a diversos estímulos para nuestros alumnos y para distintos niveles. Los conciertos didácticos, paseos por la costa, una vez que la gente de turismo va a las escuelas y nos enseña un poquito de la ciudad. También algunos de ustedes habrán visitado el nuevo centro médico ambulatorio. Hacemos paseos al centro de disposición final de residuos, donde ahí aprendemos un poco más del tema de la separación de residuos en origen. Vamos a los museos, vamos a ver cine cuando empieza el Festival de Cine, vamos a la Feria del Libro, y sabemos que es una de las maneras de aprender de la ciudad, conocer, amar la ciudad para quererla un poquito más todos los días. Hoy tenemos la presencia de Escuela 14, que me dijeron que ya estaba, la Escuela 17 de Félix Upamet, la Escuela 207 Extensión del mismo barrio, la Escuela 15 del barrio Centenario, acompañada de los más grandes de la 209, la ESMED, que está por allá. La ESMED es nuestra escuela técnica secundaria que forma técnicos en alimentación, así que es bien específico el rubro que los chicos están estudiando. También está la escuela 9, es verdad, de Barrio Libertad. ¿Está por acá o no? Escuela 9, muy bien. ¿A quién me quedó mencionar? ¿La escuela 13 está finalmente? La 209 ya la dije. Y en el balcón superior tenemos un grupo de futuros docentes del Instituto Superior de Formación Docente Provincial 19, junto con los profesores. Yo lo veo a Carrión, pero no sé con quién está, Marcelo. Gracias por estar. También queremos compartir con los futuros graduados el impulso de lo que es reconocer a la ciudad como recurso pedagógico, como formación general de la persona, alumno y docente. Bueno, nada más, yo quiero que todos disfrutemos de la charla que nos va a brindar el doctor Colombe y nuevamente volver a agradecer. Acá Mario. Al final de la charla vamos a hacer una entrega simbólica de un par de libros, un conjunto de libros que van a ir después a cada escuela en particular. Así que no es que se los llevan todos hoy, pero después la Fundación los va a visitar y les va a dejar libros para cada escuela, ¿verdad? No quiero decir nada más de la charla de hoy, porque así mantenemos el suspenso. Que disfruten mucho y muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Diego, yo soy biólogo, soy científico y vamos a hablar un poco de eso, de ciencia, pero una ciencia diferente. Y tengo que aclarar algo antes de empezar. He hecho un gran esfuerzo por hablar lenta y dulcemente, pero enseguida me voy a olvidar y voy a empezar a hablar a los pedos. Con lo cual, en ese momento, párenme y digan lo que se les cante, ¿sí? Básicamente, si hay algo que no se entienda, no me tiren con las cosas que tienen en la bolsa, porque después van a tener que venir y tirarlos en el tacho, así que básicamente no tiene sentido. Pero párenme si tienen alguna pregunta o no están de acuerdo o quieren opinar, denle nomás. Y lo otro que quería probar un poco es, por ahí más que cuando vamos a hacer unos cuantos experimentos, ¿sí? Si salen bien, yo estoy haciendo una pequeña encuesta en distintos lugares donde hay charlas con pibes y eso, a ver que si salen bien, que el festejo que sea risa de científico loco. ¿La tienen? A ver, ¿qué onda? Esa es risa de alumno de primaria, risa de científico loco, vamos.
¡Muejejey! ¿Quién se ríe? ¡Muejejey! Muy bien, el profesor Neus, efectivamente. ¿Y quién se ríe? Ahí va mejorando. Ahora, acuérdense que va a haber momentos en los cuales hay que hacer ese científico loco. Ahora paren. Vamos a empezar con el primer experimento antes de ponernos a hablar de la ciencia, que es muy sencillo. El primer experimento yo les pido que cierren los ojos y estiren los brazos para adelante. ¿Vieron en los dibujitos, cuando un dibujito está como sonámbulo y tiene que ir a la heladera a buscar comida? ¿Vieron que va así? Cierren los ojos, hagan silencio y estiren los brazos para adelante. ¿Vamos? No sean loquines, vamos. Bueno, ahora hagan silencio porque si no, no sale el experimento. Ahora imagínense que en el brazo derecho tienen atado un violín y a ese violín hay atados 3 globos con los ojos cerrados, ¿sí? Ese violín hay atados 3 globos de helio. El helio es un gas muy liviano, recontra liviano, más liviano que el aire, menos denso que el aire, entonces va para arriba. Entonces el brazo derecho tiene atado un violín y a ese violín hay atados 3 globos recontra livianos que tiran para arriba. El brazo izquierdo también tiene atado un violín, pero está atado a un montón de libros recontra pesados. Entonces, ojos cerrados, brazos para adelante, el brazo derecho atado a un montón de globos que tiran para arriba, el brazo izquierdo atado a un montón de libros que tiran para abajo. ¿La tienen todos? Bueno, ahora, sin mover los brazos, abran los ojos. La mayoría sí, ya está, muchas gracias. Pero ¿saben para qué hago ese experimento? Para dos cosas. Una, para comprobar que efectivamente en el resto de la charla les puedo decir cualquier verdura y me van a creer. Porque van a terminar todos así. Y la otra, porque eso que acaban de hacer también es ciencia. Entonces acabo de demostrar que el cerebro de ustedes puede hacer algo de se les cante. Por ejemplo, hacerles creer que un brazo se va para arriba y otro para abajo. Y vamos a hacer varios de estos ejemplos de dónde está escondida la ciencia. Y este que viene ahora tiene que ver con que ustedes hagan lo que dice ahí. O sea, y. Que fuercen una sonrisa. Y. A ver, no voy a decir entendió. Miren que. ¿Por qué les pido esto? Ahora viene una pregunta científica. La pregunta científica es muy sencilla. Acuérdense, tiene que estar así. Y la pregunta es esta. Chan. ¿No se sienten mejor cuando fuerzan una sonrisa? Paren un cacho, paren. Pónganse serios, fuercen la sonrisa, ¿sí? Y ahora, cuando están forzando la sonrisa, ¿no está bueno? Pregúntenle a su cerebro cuando fuerzan la sonrisa, ¿no está bueno? ¿Eso no hay algo que se siente bien por forzar la sonrisa? Bueno, estamos divididos, para algunos sí, para otros no. Eso es muy loco y vamos a guardar ese resultado para explicarlo dentro de un ratito. Experimento parecido a este. ¿Alguien se acuerda de cómo son las señas de 7 de espada y 7 de oro? ¿Sí? O sea, en lugar de forzar una sonrisa entera, en lugar de hacer y, les voy a pedir que hagan Acuérdense, para algunos estaba bueno hacer así. Ahora yo les pregunto, ¿estas están buenas? Al menos tan buenas como seguramente no. Y les pregunto otra cosa, ¿alguna de las dos está mejor que la otra? Háganlo, no digan sí o no sin hacerlo. Primero háganlo, prueben. O sea, la derecha o la izquierda. ¿Alguna de las dos se siente mejor que la otra? Pruébenlo. A ver cuánto fuerce mi sonrisa derecha. ¿Cuánto fuerce mi sonrisa izquierda? Fíjense, la gente se divide. Para algunos es mejor esta y para otros esta. Esto tiene que ver con algo muy específico de cómo funciona el cerebro. Pero quiero volver al primer experimento, el de y que se sentía bien. ¿Por qué digo que ese experimento es muy loco? Porque uno está acostumbrado a pensar
que se emociona, entonces actúa, que uno está contento, entonces sonríe. Para aquellos de ustedes que se sintieron más o menos bien cuando sonrieron, acaban de demostrar exactamente lo contrario, es que actuaron, sonrieron y luego se emocionaron. ¿Saben cuál es el ejemplo? Supónganse que están corriendo porque los persigue un oso. Pasa todos los días, uno sale de casa y lo persigue un oso y uno tiene miedo básicamente. ¿Pero por qué tiene miedo? ¿Uno corre porque tiene miedo? Bueno, según este experimento no. Uno tiene miedo porque corre, uno está contento porque sonríe. Este es un ejemplo, no importa demasiado, pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque lo que acabamos de hacer es un experimento complicadísimo, que los científicos están tratando de entender hace un montón. Pero lo hicimos acá, lo hicimos en un teatro entre nosotros, hicimos un experimento, o sea, hicimos ciencia. Y esa es la ciencia que yo les quiero contar en el próximo rato. La ciencia que pasa cuando estás ocupado haciendo otras cosas. Ustedes, imagínense, si yo les dijera, piensen en ciencia. Seguramente van a pensar en un científico, seguramente van a pensar en un hombre que va a tener un guardapolvo, que va a tener moscas en la cabeza pues no se baña, que va a tener anteojos gruesos y que hable y no se le entiende una goma, ¿verdad? Bueno, esto que yo estoy haciendo ahora es contarles que esto también es ciencia, hacer este tipo de experimentos. Y eso es lo que yo, si se tienen que acordar algo de esta charla es eso. La ciencia es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Aclaración importantísima, esa frase no es mía, es un pequeño afano a este señor. ¿Quién es este señor? Muy bien, John Lennon, efectivamente, que en su último disco dijo: la vida es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y la ciencia también. La ciencia te pasa cuando sonreís, cuando comes algo, cuando estás en el colectivo, y pasan cosas. Y lo que vamos a hacer en este rato es tratar de ver algunos ejemplos de esas cosas que pasan y están buenísimas, y las puedes disfrutar y te puedes divertir como loco si te detenés a hacer esos experimentos y hacer esas cosas que pasan. Sin embargo, para la mayoría de la gente no es así. Ustedes piensan en ciencia y la ciencia está en otro lado, como si hubiera dos bandos. De un lado la ciencia, del otro lado el resto del mundo. Uno piensa, no, ¿cómo la ciencia tiene que ver conmigo? Yo soy un estudiante, estoy en sexto grado, lo que fuera, y la ciencia sí, tengo en el colegio, no tiene nada que ver conmigo. Minga, tiene todo que ver con vos. Cada vez que te haces una pregunta, cada vez que haces un experimento, estás haciendo algo de ciencia. Y ese es el tipo de experimentos y de ejemplos que yo les quiero contar ahora. Pero, como les decía, la gente no está muy de acuerdo con esto de que la ciencia es parte de lo que hacen. Y les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos de literatura que me gustan mucho. El primero tiene que ver con mi borracho favorito, que es ese señor. ¿Alguien conoce a mi borracho favorito? ¿Les suena Edgar Allan Poe? Un escritor, ¿sí? De hace mucho tiempo. Bueno, este tipo Poe odiaba a la ciencia, ¿sí? la detestaba. Entre otras cosas porque el único libro de Poe que se vendió cuando él estaba vivo era un libro de ciencia que tuvo que hacer por encargo. Pero sus cuentos y sus poesías no se vendían nada. Y fíjense lo que escribe el tipo sobre la ciencia. Todas cosas de que la ciencia es una porquería, ¿sí? Ciencia, devoras todas las cosas con tus ojos, devoras el corazón del poeta, el poeta no te puede amar porque no lo dejas buscar un tesoro en los cielos, etc. Eso es un poco lo que piensa todo el mundo. Supónganse que ustedes se tiran en el pasto, ¿sí? Que están tranquilos, cansados, y te ponen a mirar las estrellas y están buenísimas las estrellas. Y viene un plomo, un científico, un astrónomo y te empieza a explicar, ¿no? Porque los estrellas y los planetas y qué sé yo. Salí, va, déjame tranquilo, yo quiero estar tranquilo, quiero disfrutar de ese cielo. Eso es un poco lo que pensamos todos sobre la ciencia. Y viene a hincharte las bolas, ¿sí? Viene a decirte, a hacer un poco más plomo lo que debiera ser hermoso. Y es al revés. Y espero convencerlos de esto con algunos ejercicios particulares. Y otro que dijo algo muy parecido a eso es este señor. En su anteúltimo disco, se llama Confiar, hay una frase en una canción que dice exactamente eso. Pareces una flaca de exactas explicando lo que no hay que explicar. Traducción. Pareces un estudiante de ciencias que viene a explicarme cosas que yo no quiero que me expliquen. Yo no quiero que me expliquen científicamente qué es la belleza, qué me pasa cuando como, qué es el amor, lo que fuera. Venís a hinchar. Y eso es un poco lo que pensamos todos sobre la ciencia. Piensen ustedes, sí, la ciencia, y bueno, la tengo en el cole, cada tanto veo algo en la tele, un documental, pero está ahí lejos. Está ahí lejos y mejor que se quede ahí bastante lejos, ¿sí? Es como si nada, si fueras una fiesta
y te presentan un montón de gente y no conoces a nadie y la gente se empieza a presentar, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo soy científico. Oh no, sonamos, si me arruinó la noche porque ahora va a empezar a darme clase y va a empezar a contarme sobre experimentos y lo que fuera. Todo el mundo piensa un poco de esta manera. Y si pensamos de esta manera con la ciencia, también pensamos de esta manera con lo que se llama tecnología. Y acá va otro ejemplo de literatura, olvídense de las letritas, yo les cuento de qué se trata. Es un libro, una novela que tiene dos personajes principales. Escribió ese diseñador, un francés, Michel Houellebecq. Estos dos personajes son un científico y un tipo de crítico literario o algo parecido. Y acá habla el tipo que no es científico y dice, no sirvo para nada. Si soy incapaz de hacer salchichas o tenedores o teléfonos, no sé volver a poner en marcha una sola rueda, parezco el hombre de Neandertal, casi todo el mundo está en el mismo caso. Todos pensamos un cachito eso, ¿sí? ¿Por qué yo estoy hablando acá y de pronto sale fuerte por un montón de parlantes? Que hay un montón de japonesitos que dicen más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. No sabemos qué es lo que sucede con la tecnología. No sabemos qué es lo que sucede para que nosotros usemos cosas. Para que nosotros andemos en auto, o andemos en bici, o prendamos la tele, o lo que fuera. Algo pasa ahí y estamos muy alejados de eso que pasa. Y está mal eso. Ustedes son absolutamente actores de la ciencia y la tecnología. Tienen que saber qué es lo que está pasando en el mundo y tienen que hacer también cosas. Entre otras cosas, hacer experimentos. Entonces, ¿qué podemos hacer los científicos frente a esto? Pues un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, podemos contar lo que hacemos. ¿Cuántas veces ustedes hablaron con un científico que les cuente en qué trabaja? Cuéntenme. ¿Alguna vez? ¿Una vez se encontraron con un científico a charlar? Che, ¿vos qué haces en el laboratorio? ¿O qué preguntas tenés? Eso no está bueno, ¿sí? Hay unos cuantos científicos dando vuelta. Bueno, agárrenlos y sacúdanlos. Che, contame lo que haces. Es importante saber qué hacen los científicos. Además, a ustedes seguramente les va a interesar lo que hacen. También está buenísimo que pase esto, ¿sí? Que los científicos hablemos con alumnos, que estemos en la escuela. Pasa poco, tendría que pasar mucho más. Porque si no, ustedes van a pensar que la ciencia es algo totalmente alejado, que no tiene nada que ver con ustedes, que no, es que estudiar muchísimo, es muy difícil, y no es de esta manera, ¿sí? Un montón de cosas que tienen que pasar. Ustedes también pregúntenos, agárrenos y pregunten, chicos, ¿qué haces en el laboratorio? ¿Está bueno? ¿Es un plomo? ¿Es muy difícil? ¿Cómo se hace para ser científico? ¿Qué es? ¿Uno va a la facultad o se estudia en otro lado? ¿Hay que trabajar muchísimo? ¿Se puede vivirse? ¿Tenés un sueldo? ¿Te pagan por hacer ciencia, de verdad? Ese es un tipo de cosas que tenemos que empezar a charlar y tenemos que empezar a interactuar. El asunto es que la gente piensa que la ciencia es muy difícil, ¿sí? Ustedes seguro que piensan que la ciencia es muy difícil, ¿verdad? Seguro que piensan, la ciencia no, eso es muy complicado, sí, yo veo algunas cosas, a veces lo veo en la tele, leo cosas en el diario y es muy difícil. ¿Por qué es que la ciencia es tan difícil? Olvídense lo que dice, charlemos un poquito. Hay varias hipótesis posibles de por qué la ciencia, se piensa que la ciencia es difícil. ¿Sí? Y esta es la parte más ploma, después empezamos cosas más divertidas. Primera hipótesis, la ciencia es muy difícil porque cambia todo el tiempo. Imagínense que ustedes quieren hablar de algo, de lo que fuera con sus amigos, quieren hablar de música, quieren hablar de deporte, de lo que fuera. Las cosas no cambian tanto, ¿sí? Pueden hablar de lo mismo el año pasado que el año que viene, más o menos las cosas se mantienen. En ciencia no, en ciencia las cosas cambian todo el tiempo. Si yo les cuento en qué trabajo yo hoy, seguramente les cuento algo completamente diferente de acá a 2 años. Y eso hace que la ciencia sea un poquito más difícil que otras cosas, que otras disciplinas, que otras tareas, como para poder charlar sobre el tema. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar un poquito de largo. Puede ser, también se dice que la ciencia es difícil porque es difícil, porque es solo para genios, solo para bochos, ¿sí? Hay que estudiar muchísimo, estar un montón de años trabajando. Yo no creo que sea así, es igual de difícil que cualquier otra cosa, pero a los científicos nos gusta hacerlo un cachito más difícil, que nadie nos entienda nada, nos fascina hablar en difícil y que nadie nos entienda. Y les quiero dar un ejemplo sobre esto. ¿Ustedes oyeron hablar del proyecto Genoma Humano? Son los genes, son todos los genes que tiene el cuerpo. ¿Sí? Y ahora en un rato vamos a hablar de qué son los genes, para qué sirven y eso. Bueno, resulta que los científicos quieren estudiar un montón de genes, quieren estudiar sistemas de genes. Y acá les voy a mostrar una definición de esto, de estudiar sistemas de cosas. Está en inglés, por lo tanto se las voy a traducir. Y dice, la biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas de los sistemas biológicos. ¿Ah?
la biología del sistema es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel del sistema de los sistemas biológicos. Es una porquería que parece haber sido dicha por ese señor, claramente. Sin embargo, esa es la definición de un lugar que se llama MIT, un templo de la ciencia en Estados Unidos. Es una porquería esa definición, no sirve para nada. ¿Sí? Sin embargo, nos encanta hablar en difícil. Cada vez que ustedes oigan hablar a un científico en difícil, párenlo. Pará, no te entiendo. ¿De qué estás hablando? No puede ser que no entiendan la pregunta básica de un científico. Algo está mal con el científico si no lo entienden, no con ustedes. Nos gusta hablar en difícil, nos gusta mostrar cosas en difícil. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo los científicos representan las cosas, las charlas que se dan adentro de una célula. ¡Charán! ¿Sí? Y esto a los maestros presentes mañana lo toman en el examen. De nuevo, esto es una porquería, nadie lo entiende. ¿Sí? Lo entienden 3, 4, 10 personas. Y hablando de eso, hay una anécdota. Hace muchos años, ¿sí? lo tienen al chiflado este de Einstein, ¿sí? que sacaba bigotes y pelo blanco. Bueno, resulta que hubo un astrónomo inglés que se llamaba Arthur Eddington que demostró algunas de las ideas de Einstein. Entonces este astrónomo fueron a hacer un reportaje, los periodistas, y le dijeron: che, Eddington, ¿es verdad que a la teoría de la relatividad la entienden solamente 3 personas? Y la respuesta de Eddington fue: ¿quién es el tercero? ¿No? Einstein, yo, ¿y quién más? Pará, me están cagando. ¿Sí? Entonces, básicamente nos gusta a los científicos esto de que no se nos entienda. Párennos. Digan, no te entiendo, che, explícame bien cómo es que estás trabajando en eso y no te puedo entender nada. Por ahí los detalles no, pero otras cosas sí hay que entenderlas. Otra cuestión por la cual la ciencia se supone que es difícil es porque, suponete que salís al campo y ves un cisne blanco, otro cisne blanco. Nuestro cerebro está preparado para decir: todos los cisnes son blancos. El cerebro inmediatamente dice eso, pero la ciencia siempre tiene que estar buscando un cisne negro. La ciencia siempre busca algo diferente. Vos estás estudiando una mariposa blanca, otra mariposa blanca, aparece una mariposa azul, esa es la que vas a estudiar. Vas a meter la lupa, el microscopio para ver qué le pasa a esa mariposa. Y esto al cerebro le cuesta un poco entender. Seguimos con 2 o 3 hipótesis más. Una tiene que ver con esto. Seguramente ustedes alguna vez chusmean el diario que está en casa o alguna revista y aparecen noticias de ciencia. Y aparecen noticias como si se descubrieran cosas nuevas. Y la verdad es que la ciencia no descubre tantas cosas nuevas. Fabrica historias que tardan mucho en hacerse. Y es difícil compartir eso. El ejemplo que le pongo es una película que está buenísima, se llama El regreso del monstruo de 2 cabezas. ¿Sí? En el cual hay un científico loco, sí, por supuesto, ese que está ahí arriba, por supuesto que se ríe, como ustedes saben que se ríen los científicos locos, que como es un poco científico loco. Había uno por ahí por el medio que estaba bastante bien. Parecía una cotorra, pero bueno. Bueno, resulta que este científico loco se está por morir. Entonces dice: ya van a ver, en lugar de morirme voy a hacer que me saquen la cabeza y la trasplanten al cuerpo de otro. Entonces encuentra un condenado a muerte y la trasplantan, pero los médicos se equivocan. En lugar de sacarle la cabeza al condenado a muerte, se la dejan y le agregan la del científico loco. Entonces se despiertan, como ven ahí, los dos con las 2 cabezas. Ahí. Entonces se despierta el tipo y se pone: es maravilloso. ¿Sí? Veanla porque se puede bajar, está por todos lados.